Es un placer estar nuevamente aquí. Les pido que se pongan de pie. Vamos a gozarnos ahora en la palabra del Señor. Ya nos hemos gozado en alabanza. Entonces ahora vamos a escuchar palabra de vida. Estamos estudiando los atributos de Dios para todos aquellos que nos siguen en la web. Es un placer estar nuevamente al aire. Y vamos a ver hoy lo que es la gracia de Dios, uno de sus atributos. Grande es nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a Primera de Pedro 5:10. Es importante que lleven sus apuntes para que pongan los versículos que vayamos, que nos vaya poniendo la enseñanza, pero también recuerden, para que no se pierdan el mensaje del Señor, tenemos la bendición de tener estas televisiones, las cuales proyectan aquí los versículos, y así ustedes no se pierdan el mensaje. El Señor siempre está hablando en todo tiempo para aquel que está con el oído atento, ¿verdad? Para que el Señor abra nuestros ojos de nuestro entendimiento. Eso es lo que oraba el apóstol para los creyentes, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia en su gracia, ¿verdad? Primera de Pedro 5:10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por estar, Señor, permitirnos un día más, Señor. Primeramente estamos aquí, sabemos que es tu diestra, Padre, la que nos sostiene. Te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, alumbrando, Señor, nuestras vidas, Señor. La unción de tu Espíritu fluye en este lugar a través de tu palabra, Señor. En mi algún lado, Señor, solo soy un vaso de barro, Señor. En ti está, Padre Santo. Yo solamente quiero ser un vaso de honra para ti, Padre. Ayúdame, Señor, a hacer obra de tus manos, dulce aroma a ti, sacrificio vivo, olor fragante. Eso es lo que deseo, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, Padre. Y yo te pido, Señor, por todos estos hermanos, hermanas, los miembros, Señor, por todos aquellos, Padre, que aún, Padre, aún no han llegado, Señor, a tener, Señor, esa bendición de la gracia tuya, del regalo inmerecido, Señor, de la salvación, Padre. Oro por ellos, Señor, por todos esos oyentes, Padre. Obra en sus vidas, tócales, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Tu palabra es palabra de poder, Señor. Me pongo en tus manos y los pongo a ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. El atributo de Dios, la gracia de Dios. Vamos cuando ya es el noveno de nuestros estudios que hemos estado viendo de los diferentes atributos de Dios. Y este versículo que hemos tomado, Primera de Pedro 5:10, fue escrito por el apóstol Pedro, ¿verdad? Lo dice por eso la epístola de Pedro. Primeramente, él se llamaba Simón. Todos los evangelios mencionan el nombre de Simón, según se dirige a él siempre así, salvo por una excepción. Y esto lo vemos en Lucas 22:34. Ese fue un momento cuando él se sintió como ofendido cuando el Señor puso en duda el amor por él. Y el Señor le dijo, te digo, Pedro, ahí le dijo Pedro, roca, no cantará hoy el gallo antes de que hayas negado 3 veces que me conoces. Pura palabra
que le dio a Pedro. Ya no le dijo Simón, ya estaba declarando que él iba a iba a pasar por un proceso, iba a pasar por el molino del Señor. Él tenía que experimentar que no era con sus fuerzas, que no era con el entendimiento que tenía él al conocer a su maestro. Él caminó 3 años y medio más o menos con él, sino que tenía que ser en espíritu y en verdad. Y así pasan muchos el día de hoy, llegan y piensan y creen que son salvos, que conocen y no tienen entendimiento de nada. ¿Por qué? Porque no escudriñan las Escrituras. Solo tomados de la mano de Cristo se puede permanecer firme. Y eso es algo que no había entendido Pedro. Y Pedro, en el momento cuando él era confrontado, cuando Cristo era confrontado, él le negó 3 veces antes de que cantara el gallo, tal cual como Jesús le dijo. Y eso le hizo llorar amargamente. Se derramó, se sintió la peor persona. Amargamente lloró, pero necesitaba pasar ese proceso. Y recibió el perdón. Saber que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Saber que Él nos ha amado primero y nos ha salvado. Él tenía que pasar, entender eso. Saber que Él es la roca eterna. Esa es nuestra esperanza y confianza. Gracias a Dios que no dependemos de nosotros mismos, porque no somos nada, sino de su gracia. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios, de este atributo bello del Señor. Y quiero enfatizar que atributo es algo que Dios es, no algo que Dios tiene, es algo que Dios es. La gracia de Dios es uno de los atributos más sobresalientes en el trato de Dios, escuchen, para con aquellos que llegan a ser sus hijos. Por favor, préstenme atención, no se me pierdan. Este atributo de Dios es para el trato de Él para con aquellos que llegan a ser hijos de Dios. Solo para los que ya son salvos, para aquellos que con un espíritu humillado se acercan a Dios. Y Él, en su gracia, perdona. Y el apóstol Pedro tuvo que experimentarlo. Uno sale desde lo más profundo de tu corazón cuando ya eres salvo. Cambia todo tu ser desde el interior. Él trabaja de adentro para afuera. Y el enemigo, el Señor, reprenda. Él trabaja de afuera para adentro. Todo lo malo, toda la basura, todo lo que te lleva a la perdición, entra por el ojo, por el oído, por todos los sentidos, por todo, por fuera. El alma, los sentimientos, las emociones, las actitudes, las costumbres, todo. Pero Cristo te renueva interiormente. Él saca toda esa basura de ti. Vives el pecado, sí, el pecado adámico queda en ti, pero Él se lleva todos tus pecados y quedan en la cruz del Calvario. Y es por esto que podemos ver un poco después de este suceso en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, solo unos días de haberle negado, confrontó a los judíos, a los mismos gobernantes, a los ancianos y a los escribas, diciéndoles: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Miren, el que le negó 3 veces, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, le transformó completamente. Y usted podría decir: no es cierto, porque yo recibo bendiciones de Él.
Él me ama y soy su hija, soy su hijo. Él me quiere. Y para esto, para que ahondemos en eso, en esa equivocación que tienen tantos que se dicen creyentes, que se dicen cristianos, que son millones en las iglesias, que se aglomeran ahí, vamos a escudriñar eso. Y nos vamos al libro de Lamentaciones. Miren qué libro, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Miren, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así dice el salmista también. En las mañanas es tu misericordia sobre nosotros, para cada uno de nosotros, y tu fidelidad es eterna. Su misericordia, entonces, podemos ver aquí que es para justos e injustos. Síganme, por favor. Está precioso esta enseñanza, cómo la voy llevando el Señor. Él se muestra, te hace ver que si tú quieres y te arrepientes, y en consecuencia a esto, si Él tiene misericordia de ti, ya no solo serás nada más creación de Dios, sino hijo de Dios. Con esto podemos ver que es muy diferente la gracia de Dios que la misericordia de Dios. Una cosa es la gracia y otra cosa es la misericordia de Dios. Entonces, la gracia es para los que ya son salvos. Y si aún no eres salvo, Dios te está permitiendo escuchar esta enseñanza para que puedas anhelar su gracia en tu vida. Dios no manifiesta su gracia para con los que nunca llegan a reconciliarse con Él. Es imposible. Imposible. Y repito, hay muchas bendiciones y bondades que Dios, por misericordia, administra y concede sobre todas sus criaturas, incluyendo a aquellos que le desprecian. Vuelvo a repetir, su misericordia es hacia nosotros cada mañana, justos e injustos. Entonces, se piensa muchas veces que con ir de vez en cuando a la iglesia se está cumpliendo. Sí, estás cumpliendo, pero ante el hombre, porque si no, tu conciencia te acusa. Pero no estás cumpliendo ante Dios. No eres una persona redimida. Él conoce nuestros corazones. Él no puede ser engañado. Tal vez tú te engañas, porque así es el engaño. Uno mismo se lo cree. Pero la gracia de Dios, esta perfección del carácter divino, es ejercida solo para con los elegidos. Y escúchame, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se menciona jamás la gracia de Dios en relación con el ser humano en general, como la misericordia sí. Y aquí está la diferencia de la gracia con la misericordia. Por eso, vuelvo a repetir, en Salmos, dice el salmista en 145:9, dice: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. La misericordia siempre está ahí, te hace ver, te está dando la oportunidad para que te acerques, para que le agradezcas que estás vivo, que cada segundo es una oportunidad, porque no sabemos si vas a amanecer, si vamos a amanecer. La gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Vamos a ver Efesios 2, versículos 8 y 9. Miren lo que dice:
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es completamente inmerecida. No puede ser comprada, no puede ser ganada. Si lo pudiera hacer, entonces ya no iba a ser gracia. Ahora, ya hemos explicado la diferencia entre misericordia y el atributo de la gracia de Dios. Así como la misericordia fluye de la bondad de Dios, también la gracia fluye de la bondad de Dios. Ahora, quiero que puedan entender que la gracia de Dios ha estado desde los principios, porque muchos tienen un mal concepto, pensando que la gracia solo vino de Jesús. Y sí es a través de Jesús, pero a través de las Escrituras podremos entender que no es solo cuando Él vino, cuando se hizo presente, ¿sí? Vamos a ver que no es así. Cito Juan 1:17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a desglosar esto. Pónganme atención, no se me pierdan. Cristo es el canal por el cual fluye la gracia. Pero pensar que porque la ley fue dada por Moisés, Moisés no conoció la gracia, ahí puede ser mal interpretado este pasaje. Por eso dice: escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontrarán la verdad. Y vamos a ver esto. Cito Génesis 6:8, todo con la palabra. Aquí damos palabra de vida, la palabra tal como el Señor nos pide. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé existió antes que Moisés, antes de que fuera dada ninguna ley. ¿Sí? Cuando Moisés subió en el monte 40 días y 40 noches, intercedió por el pueblo de Israel. Dios hizo descender el fuego y la tormenta. Dios los quería destruir, pero Moisés intercedió por ellos. Le dijo: ¿cómo crees que van a decir las naciones? Si tú eres el Dios que los sacó de Egipto, ¿cómo va a ser? Mire. Y Dios delante de él cinceló con su dedo los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Y en ese mismo momento que estaba sucediendo eso, el pueblo duro de cerviz, como es el corazón humano, no supo esperar. Siempre la impaciencia, siempre el corazón humano es inclinado al mal. ¿Y qué hicieron? Una imagen de oro, una imagen de oro para adorar. Como hemos dicho, Moisés intercedió por el pueblo y Dios le dijo, cito Éxodo 33:17. Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios no trató con Moisés sobre la base de la ley, no. Trató a Moisés con Moisés sobre la base de la gracia. Y Moisés lo sabía y dijo en Éxodo 33:13: ahora pues, miren cómo le dijo Moisés: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Le vuelve a repetir: mira que esta gente es pueblo tuyo, le dice. Muéstrame tu camino, le dijo Moisés. ¿Y quién es el camino? Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Es importante entender que Dios no cambia. No podía ser que actuara solamente en la ley, en
y con la gracia en el Nuevo Testamento. Imposible. La gracia es un atributo de Dios, es decir, algo que Dios es. Y ahora no hay más gracia que la que hubo siempre y nunca habrá más gracia de la que hay ahora. Hay que entender que la gracia es el único medio de salvación. Nadie puede ser salvado, ni nadie ahora es salvado, ni nadie será salvado jamás, excepto por la gracia de Dios. Gloria a Dios. En todas las dispensaciones de Dios siempre ha estado su gracia. Y la gracia siempre viene por Jesucristo. La ley, como dijimos, fue dada por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Desde Abel en adelante, los que el Señor bendijo con su gracia fueron salvos mirando la cruz. Desde Abel, toda su mirada fue hacia la cruz. Así caminaron ellos, ¿sí? Y todo lo que ha sido salvo desde la cruz es salvo después de Cristo por haberse vuelto hacia la cruz. Así de sencillo. ¿Me entienden? La gracia siempre viene por Jesucristo. No llegó con su nacimiento, sino en el antiguo plan de Dios. Adán y Eva no tenían hijos. Y Dios perdonó a Adán y Eva por gracia. Y cuando ellos tuvieron a sus dos hijos, uno ofreció un cordero diciendo de este modo que miró hacia el Cordero de Dios. Él aceptó la gracia de Jesucristo miles de años antes de que él naciera y Dios le dio testimonio de que fue justificado. Gloria a Dios. La gracia de Dios vino desde los remotos comienzos por medio de Jesucristo, el Hijo eterno, y fue manifestada en la cruz del Calvario, en ardiente sangre, lágrimas, sangre, sudor, muerte. Si Dios no hubiera operado en gracia, habría barrido a la raza humana, así de sencillo. Habría aplastado a Adán y Eva bajo sus talones del terrible juicio, porque eso es lo que venía para ellos. Él pudo haber deshecho todo, el punto. Pero como Dios es un Dios de gracia, Él ya tenía planeado una eternidad. Gloria a Dios. El plan de la gracia, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando vistió a Adán y Eva con esas pieles, el sacrificio del cordero fue anunciado. El segundo Adán. Gloria a Dios. Todos reciben al grado la gracia de Dios. No importa si eres bajito o alto, de una nación o de otra, de una lengua de otra, haya sido el mayor pecador y sanguinario. Vemos tantas personas que se han sobresalido por los sanguinarios que han sido el mismo Pablo. Tantos que existieron, pero no hay mucha diferencia entre nosotros los pecadores después de todo. Pecado es pecado, sea chiquito, sea grande, es pecado. Puedes no haber matado, pero hay odio, orgullo, avaricia, vanidad, lujuria, tantas cosas. Miren, un ejemplo. Cuando una mujer va a una casa, algo del polvo, si tú lo ves a la vez del trasluz, es negro. Otra parte del polvo es gris. Hay algunos claros entre ellos, pero todo es polvo. Y todo va delante de la escoba del juicio. Y cuando Dios mira a la humanidad y a algunos que son moralmente de colores claros, algunos que son moralmente oscuros, algunos que son moralmente con pintitas, pero todo es polvo y todo va delante de la escoba moral.
modo que la gracia de Dios está operando hacia todo. Pero la gracia de Dios es diferente. Cuando la gracia de Dios entra en operación por medio de la fe en Jesucristo, acontece el nuevo nacimiento. Por eso la gracia es para los salvos. Dios a todos en su bondad da oportunidad de arrepentirse. Él tiene extendida su mano. Siempre está. La gracia es lo que Dios es, hemos dicho, y la gracia es la bondad de Dios. Es la amabilidad del corazón de Dios, la buena voluntad y su profunda benevolencia. Dios es un doctor y a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos. Él quiere curarnos, quiere ponernos el ungüento. No importa el tamaño del pecado, sea pequeño o grande, como hemos dicho, Él perdona. Y podemos ver también que su gracia la compara con nuestro pecado. Vamos a ver Romanos 5:15, pero por favor, no se me pierdan, concéntrense. Pídanle al Señor, abre los ojos del entendimiento. La palabra es bella, es más bella que tesoros que estén delante de ti. Mire, dice así, Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de uno, Jesucristo. Dice que abundó la gracia de Dios para los muchos. Cito Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Repito, según las riquezas de su gracia. O sea, cuando hay redención, cuando hay perdón de pecados, ahí se muestra la gracia. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y quiero enfatizar un poco en esta parte. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. Dice que sobreabundó la gracia, ¿verdad? Pero Dios no tiene grados. Es el hombre el que tiene grados. Pónganme atención. Cuando la Escritura dice que la gracia sobreabunda, no significa que la gracia sobreabunda más que cualquier otra cosa en Dios, no, sino que sobreabunda más que ninguna otra cosa en nosotros. No importa cuánto haya pecado un hombre, no, estoy hablando literalmente, no importa lo que haya pecado, lo que haya hecho. Y verdaderamente la gracia abunda sobre ese hombre. Cuando el Señor su gracia la derrama, entonces ya no puedes pecar, te transforma a través de su Espíritu. Ya solo quieres vivir en Él, por Él y para Él. Por eso es obvio, cuando nosotros vemos las almas, podemos ver en los hermanos quiénes son salvos en el Espíritu, quiénes no, porque el Señor te transforma de adentro para afuera. Ya no puedes pecar, ya no puedes insultar, ya no puedes difamar, ya no puedes nada, todo queda ahí, atrás. Y entonces tu caminar es en Cristo, esa nueva criatura. Porque muchos dicen, no, pero es que yo siempre fui lujurioso, y a mí pues la lujuria cuando veo volteo, pero tengo a Cristo que me perdona. Arrepiéntete, porque estás sacrificando nuevamente al Hijo de Dios, te estás burlando, porque la gracia es suficiente para que voltees tu rostro, la gracia es suficiente para que cambies de canal, la gracia es suficiente para que cambies tu vida. Es suficiente la gracia de Dios.
La gracia, benevolencia y bondad de Dios. Miren, hay dos maneras de actuar con respecto a la gracia de Dios. Hay dos maneras de actuar. Una es mirarse a sí mismo y ver cuán pecador eres, decir, la gracia de Dios debe ser grande, debe ser inmensa como el espacio para perdonar a un pecador como yo. Pero te doy gracias, Señor, porque tu gracia me basta. Tu Espíritu me basta porque he visto mi cambio, porque veo que puedo caminar en Cristo, porque se quiere caminar con Él, por Él, para Él. Pero hay otra manera de actuar ante la gracia de Dios. Cuando un pecador ve la gracia de Dios, la misericordia actuando junto con su gracia en su vida, y rehúsa permitirse ser rescatado, porque ahí es la misericordia que se está acercando, te está diciendo, mira, aquí estoy. Pero vendrá el tiempo en que Dios deba juzgar al hombre, y cuando Dios juzga al hombre, actúa como Él mismo juzgando al hombre. Cuando Dios muestra su amor a la raza humana, actúa como Él mismo. Él te da la oportunidad. Dios depositó todo en su Hijo eterno y lo mandó no para condenar, sino para que fuesen salvos por medio de Él, y el hombre que rechaza al Hijo de Dios tendrá su juicio. Pero no que solo diga, no, yo sí creo en Dios. No, no es así. Cuando Dios te redime, eres otro. Te unes al cuerpo de Cristo, te apartas para Él, respetas a tus hermanos, les amas, te unes para evangelizar, le pides a Dios que te dé amor por las almas, te involucras en todos, en los programas que hay en los servicios de la iglesia, donde eres parte, porque ya quieres caminar con Él, por Él, para Él. Tienes que demostrarle a Él que eres digno de entrar al cielo, que eres digno de entrar a ese reino milenial que Él nos está ofreciendo. Si tú no lo demuestras aquí, ¿cómo vas a poder operar allá? No puedes. Escúchame. La bestia, Señor reprende, está a punto de manifestarse. Todo está pasando delante de nuestros ojos. Faltan, si no es que días, meses, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero todo se está manifestando ya. Ya no son rumores, ya todo está pasando. Ante nuestros ojos, virus, guerras, desastres, el avance de la tecnología. Todos los niños están siendo ya antes en las escuelas te ayudaban a pensar, a analizar. Solamente los que son cuidadosos lo siguen haciendo, pero en su mayoría están siendo enajenados a través de la tecnología mal usada. Están agarrando toda la basura y el cerebro no se desarrolla. Por eso están actuando como ahorita están actuando ya los jóvenes de 12, 15 años. Están agarrando aquí mismo, en una escuela de secundaria, no acaban de empezar las clases y ya están agarrando, ya no 10, 20, creo que 30 jóvenes que se golpean, que se tiran, que rompen las cosas en los salones. Está el mundo desquiciándose. Y todavía no quieres arrepentirte. Solo hay dos caminos. Cito Apocalipsis 13, 8, 10. Dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Estaba platicando de una situación que se dio en Rusia. Sabemos que ellos son ortodoxos, creo que ya lo había yo mencionado. Estaban los hermanos ahí predicando escondidos, ¿verdad? Porque son cristianos, pero están evangelizando, están tratando de buscar
salvas almas, y había un grupo como de 40, algo así, no sé, 30, 40, y en eso llegan unos hombres vestidos de negro y les empiezan a confrontar y les dicen: ¿son ustedes cristianos? Van a ser procesados, porque aquí no está permitido, y van a ser encarcelados. Claro, nos dicen: no, pues tengo los hijos, se van a quedar sin comer. ¿Cómo va a ser? Los que no quieran, que rechazan el cristianismo, que rechazan a Cristo, se pueden ir. Creo que quedaron 3, 4, no sé, así de terrible. Y esos que entraron hombres de negro eran cristianos. Dijeron: ahora sí vamos a orar con hermanos verdaderamente cristianos. Cristianos probándose con cristianos. Miren qué tremendo. ¿Qué vas a hacer tú que te dices cristiano? Cuando te digan que ya no te va, que solamente puedes comer si te pones la marca, que ya está a punto. ¿Qué vas a hacer? Aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice el Señor. Y muchos hablan de la bondad de Dios, y al no profundizar en el conocimiento de Él, se vuelven sentimentales y dicen: Dios es demasiado bueno para castigar a alguien. Y así han descartado el infierno. No, yo voy a ir al cielo, dice. Pero escucha, el hombre que tiene una adecuada concepción de Dios no creerá solamente en el amor de Dios, no, sino también en la santidad de Dios y en su justicia. Por eso dice que su espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. No solo va a creer en la misericordia de Dios, sino también en la justicia de Dios. Y cuando usted ve al Dios eterno en su santa y perfecta unión, cuando ve al Dios único actuando en juicio, sabe que el hombre que elige el mal nunca debe morar en la presencia de este Dios santo, y estará donde ha recibido el infierno, porque vamos a ser atraídos hacia donde nosotros están nuestros sentimientos, toda nuestra emoción, todo lo que nosotros queremos, nuestro espíritu, hacia dónde nos va a llevar, hacia donde deseamos estar. Pero que lo estamos demostrando en esta tierra, que verdaderamente la gracia de Dios nos salvó. Les invito a que escuchen en nuestro canal el estudio del atributo de Dios es amor. Dios es amor, no amor es Dios. Y todos los demás atributos, porque ¿cómo piensas amar a un Dios si no lo conoces? Dios es santo. Él es santo, 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 3 veces santo. Pero muchas personas han ido demasiado lejos. Han escrito libros, poesía, y deja a todos creyendo que Dios es muy bueno, es amoroso, es tierno. Esas personas Jesús las describió como que solo tienen comezón de oír. Por eso las iglesias donde se predica la verdad, se confronta al pecador de pecado, de justicia y de juicio. A la gente no le gusta. Sin ponerse a pensar que en cualquier momento pueden ser llamados, y el único camino que están escogiendo es el infierno. Piensan que con obras van a recibir al Señor, que el Señor va a decir: no te conozco. Dios es bueno, sí, pero también es santo y es justo. Es para ponerse a temblar, es para caer de rodillas. Tú no sabes si en 5 minutos vas a caer muerto. ¿Hasta cuándo? El Evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminado, merecedor del infierno y desamparado. La gracia que anuncia es su única esperanza. Jesucristo es el único canal de la gracia. El Evangelio es el promulgador de la gracia.
El Espíritu es dador o aplicador. Él es quien aplica el Evangelio con poder salvador al alma, vivificando a los elegidos cuando todavía están muertos, conquistando sus voluntades rebeldes, ablandando sus corazones duros, abriendo sus ojos enceguecidos, limpiándoles de la lepra del pecado. Como repito, la gracia de Dios solamente viene por medio de Jesucristo y solo es canalizada por medio de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad abrió el canal y la gracia fluyó. Fluyó desde el día en que Adán pecó a través de todos los tiempos del Antiguo Testamento. Así es que si usted está en esa enseñanza falsa, engañándose a usted mismo, que porque ya está en la gracia Jesús lo hizo todo, despierta y arrepiéntete, pide perdón a Dios, un espíritu humillado. Dios tenga misericordia si es su voluntad. La gracia es manifestada en la cruz. Ahí Dios manifestó su gracia, su asombrosa bondad. Si usted quiere conocer su gracia, hay que pasar bajo la sombra de la cruz. Se le debe de anhelar y volverse hacia ella, donde Jesús murió. La gracia fluyó de su costado herido. La gracia que fluyó allí salvó a Abel, y la misma gracia le puede salvar a usted. Solo es que te arrepientas, que le pidas misericordia, que levantes tu rostro, que le pidas que te haga ver el pecado que hay en ti. Cito Juan 14:6. Ya habíamos mencionado que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí, no por la Virgen, no por los santos, no por los amuletos, no por la suerte, no por la brujería, no por la hechicería, no, solo por Jesucristo. Y el apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. La razón para eso es, por supuesto, que Jesucristo es Dios. La ley pudo venir por medio de Moisés, y solo la ley pudo venir por Moisés. Pero la gracia vino por Jesucristo, y esto vino desde los principios. Como dijimos, solo podía venir por medio de Él, porque no había nadie más que fuera Dios y que pudiera morir. Nadie más podía tomar sobre sí la carne y seguir siendo el Dios infinito. Cuando Jesús caminó por la tierra, y caminó y se acercó a los niños, a los enfermos, perdonó rameras, dio vista a los ciegos, bendijo a la humanidad. Él era simplemente Dios, actuando como Dios en cada situación. En todo lo que Dios hace, actúa como Él mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Por este acto de Jesús, este acto divino, es además un acto humano. No podía ser solamente un acto divino, pues tenía que ser por el hombre. No podía ser un acto solo humano, pues solamente Dios podría salvar. Fue un acto divino y un acto humano. Fue un acto histórico, un acto hecho de una vez y para siempre, hecho allí en la oscuridad del madero, oculto allí, ese acto secreto en la oscuridad. Él hizo un acto de una vez y para siempre.
Y gracias a que Él lo hizo, la gracia de Dios fluye hacia todos los hombres. El sacrificio esperado perteneció a Dios y fue aceptado por Dios. El Padre Todopoderoso que lo levantó de los muertos al tercer día y lo llevó a su propia diestra. Gloria a Dios. El Señor dice: clama a mí, te mostraré todas las cosas ocultas que tú no conoces, pero tienes que tener primeramente ese arrepentimiento que vino para que si en su misericordia te llegue la gracia y después caminar con Él, por Él, para Él. Se cambia toda tu manera de vivir, ya le buscas en oración, cambias tus actos, toda tu manera de ser, todo lo que acostumbrabas a hacer se tira. La televisión, todo lo que no te edifica, y le buscas a Él, para que entonces Él te haga ver esos tesoros que hay en Él. Aún Pablo, en 1 de Timoteo 3:16, dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, gloria a Dios, y recibido arriba en gloria. Pablo nunca, escúchame, Pablo nunca trató de entenderlo, solo lo creyó. Nunca, no es que la Biblia dice esto, es que este versículo dice esta cosa, y por qué, y cuándo, no. Pablo solo lo creyó. Dijo: grande es el misterio de la piedad. Y eso es todo. Somos salvos por su sangre. Estamos vivos por su muerte. La expiación se realizó en su muerte y solo debemos de creerlo. Y Dios obrará de tal manera que después lo sientas, que lo vivas, que lo llores, y le agradezcas. Sabemos que Él murió. Sabemos que si Él murió, nosotros le creemos. No tenemos que morir. Sabemos que Él resucitó de los muertos, y porque Él resucitó de los muertos, nosotros que creemos en Él resucitaremos de los muertos. Sabemos que Él fue a la diestra de Dios y se sentó perfectamente aprobado en medio de las aclamaciones de la multitud celestial. Y sabemos que porque Él quiso, nosotros iremos allí con Él. Gloria a Dios. El tratar de explicar la expiación es un trabajo duro, intentarlo. Solo debemos creer. Los apóstoles nunca trataron de estar explicando, solo lo creyeron. Y la iglesia, por hombres, mujeres, falta de oración, falta de creer que el Espíritu Santo, Él puede obrar en todo, han caído en ese error de tratar de explicar, cuando solo hay que enseñar a las almas que hay que creer, confrontarles de pecado, de justicia, de juicio que hace el Espíritu, y el Señor obrará. Miren, cuando un bebé mira el rostro de su madre, dice: ¿cómo llegué aquí? No sabe. Y la madre le dice sonriente: lo sabrás después. ¿Por qué? Porque sabe que un bebé no tiene el intelecto para comprender, ¿verdad? Y así Dios. Si le preguntamos cómo es este misterio, Dios no dice: lo sabrás después, sino que Él dice: cree en mi Hijo, porque lo que es de la tierra Él nos permite saberlo, pero lo que es del cielo lo guarda en su propio gran corazón. Nuestra mente finita es nada ante la magnificencia de Dios, y querer entenderle es imposible. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, ¿por qué?
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Nuestro versículo base es 1 de Pedro 5:1, ¿verdad? Y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, miren lo que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hemos podido entender a través de esta breve enseñanza del atributo de Dios, que es su gracia, que su gracia es para los salvos, para los que han nacido de nuevo. Y nuestro versículo base lo afirma, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ahí está, nos llamó. Está diciendo que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El cristiano que ha vuelto a nacer ya no es él, sino Cristo en él. Camina con él, por él y para él. Claro que hay padecimiento, claro. Dice Isaías 53 que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Santo Dios. Y nosotros, ¿qué somos los que merecemos esto? ¿No creen? Merecemos eso y mucho más. No podemos pasar por tribulación, porque ahí dice el apóstol: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque el cristiano verdadero lo va a padecer en estos últimos tiempos, porque no vas a negar a Cristo, pero la fe en Cristo te va a sustentar. Lo que tengamos que pasar no es nada comparado con lo que Él hizo por nosotros. Nada. Inmerecedores somos de eso. Y como hemos aprendido de esta enseñanza, su gracia es suficiente para hacer frente a todo, sabiendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, y como dice el apóstol en Romanos 5, 3, 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Entonces podemos ver, podemos experimentar cómo Él nos ayuda hasta perfeccionarnos y afirmarnos, como dice nuestro versículo base, a los salvos. Él nos fortalece y nos establecerá conforme a su voluntad y sus propósitos. Y ese era el conocimiento personal que fueron teniendo los apóstoles en su caminar con Cristo, en Cristo. Como lo describe el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Efesios, dice 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos visto el atributo de la gracia de Dios. Yo me he gozado y le doy gracias a Dios. Vamos a orar. Incline su rostro. Oh Padre, Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Padre.
Te damos gracias, Señor, por la gracia que has tenido para todos, Señor. Los que en tu gracias ya somos salvos, Padre. Te pido por todos mis hermanos y hermanas, a que sigamos, Señor, perfeccionándonos en ti, Padre. Que nos establezcamos, Señor, y podamos, Señor, crecer a la altura perfecta que tú necesitas que seamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fortalecidos por tu Espíritu en todo tiempo, a no desfallecer, Señor, ante toda tribulación, Señor. Oh Padre, oro también, Señor, por todos aquellos que aún, Señor, no te han conocido, Padre. Si están latiendo su corazón, Padre, ahí donde está, perdón, ahí donde están, Padre, ten misericordia de ellos. Si es tu voluntad, te pido por ellos, Padre. Oh poderoso Dios, palabra dice, Señor, que nunca regresa vacía, Padre. Padre, yo solamente quiero ser un vaso de honra para ti, Padre. Que a través, Señor, de tu palabra, Señor, esas almas puedan ser salvas, Señor, como tu voluntad, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre, a no desfallecer. Pon en nosotros el hacer como el querer en la buena voluntad, Señor. Oh poderoso Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, te pido que esta palabra quede perenne, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Que nos toque, Señor, en todo tiempo, Padre, que nos confronte, Padre, para que no desfallezcamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén.